Hi everyone, and welcome back. We are joined today by Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Colonel. Hoy nos acompaña Hax Baud, coronel retirado del Servicio de Inteligencia Estratégica suizo, para hablar principalmente de lo que está ocurriendo en Europa con estos drones rusos que entran en Polonia y si estamos entrando en una nueva fase de esta guerra. Así que permítame empezar dándole la bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, pensé en comenzar con una pregunta más general. ¿Cree usted que ya hemos entrado, en cierta medida, en la Tercera Guerra Mundial? Sé que esto suena muy hiperbólico, pero parece que la época en la que vivimos, esta transición de la unipolaridad a la multipolaridad, se está convirtiendo en la fuente de muchos de nuestros conflictos. Es decir, en Occidente, parece que solo aceptamos un modelo civilizacional, sugiriendo que todos deben seguir este modelo. Y mientras China, Rusia, Irán, India y otros parecen estar trabajando sobre una premisa muy diferente, es una idea muy distinta a lo que realmente genera seguridad. Es decir, por lo que vemos en estos esfuerzos en Eurasia, la premisa parece ser que la seguridad significa que los diferentes centros de poder buscan armonizar intereses y superar desafíos. Pero en Occidente, a menudo utilizamos un lenguaje que sugiere que incluso hablar con estos otros centros de poder es inaceptable porque violan los ideales universales que hemos propuesto. Así que ese lenguaje se traduce en afirmaciones como «no podemos trabajar con dictadores». Y todos estamos familiarizados con esto. Pero, en resumen, parece que nuestro compromiso con la democracia liberal como valores universales está vinculado a la preservación de la hegemonía, lo que significa que solo puede haber un modelo civilizacional. Y creo que por eso tenemos todos estos conflictos ahora. Porque cuando, por ejemplo, los países de Oriente se reúnen, como hicieron en China, para diversificarse y alejarse de Occidente, el primer instinto es pensar que esto es casi una conspiración contra Occidente. Se percibe como algo agresivo, así que la conclusión es que debe ser castigado o impedido. Pero esto simplemente responde a su interés nacional. Si observas a todos estos países, ven que su modelo económico se está volviendo menos sostenible, más instrumentalizado, la instrumentalización de la dependencia económica. Así que parece que lo que queremos es presionarlos para que actúen en contra de su propio interés nacional. Así que acabamos con estas tensiones que no pueden resolverse. Es una pregunta muy larga, pero supongo que por esta razón parece ser un hilo común en todos los conflictos en los que nosotros, en Occidente, estamos ahora involucrados. Y parece que esta es la transición muy accidentada de esta era hegemónica a la era multipolar. Así que me preguntaba, no tenemos que llamarlo Tercera Guerra Mundial, pero ¿cómo ves que podría resolverse esta transición sin acabar en una guerra directa y masiva entre las grandes potencias? Ending up in a massive direct war between the great powers. Oh, yes. Thank you. That's a complex Oh, sí, gracias. Esa es una pregunta compleja. Pero, ante todo, el primer punto es, ¿cómo defines la guerra? Obviamente lo que tenemos en mente cuando decimos guerra son bombarderos, tanques, infantería y todo eso. Probablemente estamos en algún tipo de guerra, pero no exactamente el tipo de guerra que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, aunque lo que estamos presenciando hoy podría evolucionar hacia algo así. Pero permítame ser optimista y pensar que no avanzaremos hacia esa evolución. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy es el colapso del mundo occidental. No hay duda de esto. Este colapso es, de hecho, el resultado de nuestra hegemonía. De alguna manera, hemos construido nuestro propio colapso. El ejemplo probablemente sea Estados Unidos, aunque en cierta medida esto también se aplica a Europa. Estados Unidos solía ser el motor del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, de hecho, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron ellos quienes desarrollaron la tecnología, tenían una enorme producción industrial, nos proporcionaban productos concretos y todo eso.
y desde hace unos 30 o 40 años han empezado a utilizar extensamente otros países, como China, India, el sudeste asiático y así sucesivamente, para la producción. Y Estados Unidos dejó de ser un país productor y su industria empezó a fallar, a colapsar un poco. La economía de Estados Unidos está, digamos, guiada por la ingeniería financiera más que por la ingeniería industrial. Como resultado, sigue siendo una gran potencia en términos de PIB, pero ya no lo es tanto en cuanto a lo que puede producir y ofrecer al resto del mundo. Y el resto del mundo, a su vez, ha aprendido de ello. Ha desarrollado sus propias capacidades industriales. Y hoy en día, lo que tenemos, desde hace unos 15 o 20 años, es a China como el motor de una segunda parte del mundo, por así decirlo. Así que el motor occidental se está desvaneciendo, mientras que el motor asiático se está desarrollando con bastante rapidez. Y eso era lo que se necesitaba para contribuir al colapso del mundo occidental. Nuestra hegemonía, probablemente desde el siglo XVI, cuando empezamos a tener colonias y a explotarlas, se basaba en nuestra capacidad en Occidente para innovar, crear, producir y, de hecho, ser la tienda general del planeta, por así decirlo. El hecho de que externalizáramos nuestras capacidades y habilidades de producción hizo que otros países fueran más capaces que nosotros de producir, crear e innovar. Como ejemplo, hoy en día China es el principal productor de patentes cada año. Así que ahora tenemos un segundo mundo que posee su autonomía. Durante los últimos 50 años aproximadamente, nadie se atrevía a enfrentarse a Occidente porque tenía la capacidad de intervenir militarmente, económicamente, mediante sanciones y demás. Eso hizo que el resto del mundo dependiera de Occidente. Pero hoy, con este nuevo motor que representa China, el resto del mundo puede permitirse confrontar a Occidente. Y eso es exactamente lo que hemos visto en los últimos 10 años más o menos. Todas las iniciativas de Occidente, especialmente después de lo que ocurrió a principios de los años 2000, el año 2000, cuando empezamos a tener guerras por todas partes, guerras contra el terrorismo, guerras contra dictaduras, guerras contra lo que fuera. Interrumpimos sociedades, destruimos sociedades, sin siquiera obtener mucho a cambio. Entonces, el resto del mundo entendió eso, y entendió que probablemente Occidente no actúa en beneficio de todos, sino solo en beneficio propio. Y ahora tenemos esto, lo ejemplifican los BRICS, pero no solo ellos. Tenemos la OCS, que se reunió recientemente en China, lo que demuestra que el resto del mundo ahora comprende que Occidente ya no es alguien que pueda proporcionarles, digamos, beneficios, sino que probablemente China sea más propensa a ser el motor del mundo en el futuro. Y eso es lo que tenemos ahora. Pero además de esto, también hay una diferencia cualitativa, porque cuando hablamos de Ucrania, Palestina, todos estos conflictos, vemos que Occidente ha mantenido esta idea de hegemonía a través de la fuerza, hegemonía mediante la confrontación, y tenían la capacidad de imponerse al resto del mundo mediante el uso de la fuerza. Y lo que vemos como respuesta del resto del mundo es que en lugar de buscar la seguridad mediante la confrontación, se orientan hacia la seguridad a través de la cooperación. De hecho, esto es lo que los soviéticos imaginaron en su momento cuando crearon el proceso de Helsinki, que llevó a la CCCE y luego a la OSCE. Esa era toda la idea, y sigue siendo la idea de los rusos. Tener otro modelo de relaciones internacionales, no basado en la confrontación, sino en la cooperación. Y esa es, por cierto, la razón del nombre de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Pero siempre fue el modelo de los rusos, que tomaron de los soviéticos en el momento en que estos se dieron cuenta de que no querían competir militarmente con Occidente, porque era extremadamente caro.
Y probablemente esto conduciría a una confrontación que no solo sería costosa económicamente, sino también en vidas humanas. Y recordemos que la Unión Soviética perdió 25 millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, sin duda, no es una experiencia que quieran repetir. Por lo tanto, esta idea, y recordemos que la coexistencia pacífica fue un concepto desarrollado en los años 50 por Yurchov desde el lado soviético, no vino de Occidente. Así que Occidente siempre tuvo esta visión de que porque tenían tecnología, porque tenían dinero, porque tenían capacidades, podían permitirse una seguridad basada en la confrontación. Los otros intentaban gestionarlo, pero al final, eso fue exactamente lo que llevó al colapso de la Unión Soviética. De hecho, fue la enorme cantidad que se destinó a la seguridad física. Y eso es probablemente lo que los soviéticos identificaron muy pronto, y la razón por la que preferían un modelo de relaciones internacionales basado en la cooperación, que evitara la carrera armamentística y todas estas cosas que son extremadamente costosas y en última instancia inútiles. Y por cierto, además de toda la cuestión de la OCE y los BRICS y otros foros relacionados con la cooperación en el resto del mundo, también podemos ver esta idea de cooperación si hablamos, por ejemplo, de las garantías de seguridad para Ucrania, porque eso es un ejemplo muy práctico de este concepto de seguridad a través de la cooperación en la visión de los rusos, no en la visión de las potencias occidentales que siguen en este modelo de confrontación. Lo que hemos visto en la OCS, y eso es muy interesante, es que la OCS ha brindado la oportunidad a la India y China de dialogar sobre cuestiones fronterizas y otras preocupaciones, y de ofrecer una plataforma para resolver conflictos. Y la OCS, por cierto, algo que la mayoría de los medios han olvidado al observar lo que ocurrió en China hace un par de días, fue originalmente una plataforma creada por China para resolver problemas de agua con los países de Asia Central. Así que básicamente es una plataforma de resolución de conflicto basada en el diálogo y la negociación. Y esto probablemente no sea una coincidencia, ya que cada vez hay más países interesados en unirse a esta plataforma, porque ofrece la oportunidad de resolver problemas evitando la fuerza o el uso de la fuerza. Y aquí, en Occidente, tenemos exactamente lo contrario. Hemos visto el conflicto en Ucrania como un ejemplo claro, porque en lugar de intentar resolver el problema antes de que ocurriera, ya que sabemos que desde 2014 o 2015, con el Acuerdo de Minsk, este conflicto en Ucrania se estaba gestando muy lentamente y podía estallar en algo más grave, como sucedió en 2022. Pero lo sabíamos. Sin embargo, los europeos nunca lo intentaron, nunca presionaron y nunca intentaron realmente influir en los ucranianos para que implementaran este acuerdo, porque queríamos esta confrontación con Rusia. Y esto probablemente tampoco sea una coincidencia. Tener a personas como Kaja Kallas, que proviene de uno de los países más pequeños de Europa, que es receptor neto de ayuda europea, Estonia, que es un país diminuto, pero uno de los más antirrusos entre todos los países de Europa del Este. Kaja Kallas es ahora la ministra de Asuntos Exteriores, y vemos que todas sus actividades siempre están dirigidas contra Rusia. Parece que solo tiene una palabra en mente: Rusia. Y este es un buen ejemplo de una Europa que no ha entendido que el mundo ha cambiado y que ahora Ucrania está pagando el precio por ello y probablemente ocupa esta posición porque, como siempre digo, si eres ucraniano, luchas como un ucraniano. Si eres ruso, luchas como ruso, pero si eres europeo, ¿por qué deberías involucrarte directamente en el conflicto? ¿Por qué no puedes adoptar la posición de mediador entre ambos?
Esto es, sin duda, algo que nos ha faltado aquí en Europa, la posición de externo que podría haber llevado a la mediación. Nunca lo hicimos. Al contrario, nos pusimos del lado de Ucrania en el conflicto y somos casi participantes directos en él. Digo casi, porque obviamente hay personal militar de Europa Occidental desplegado en Ucrania, más para tareas de Estado Mayor que como tropas reales. Pero en cualquier caso, somos actores en el conflicto. So we are actors of the conflict. And this exemplified this inability. Esto ejemplifica la incapacidad de Occidente para entender las relaciones internacionales fuera del uso de la fuerza. Hemos mantenido esta postura de confrontación. Y el resto del mundo, de hecho lo que tenemos con los BRICS y todo eso, no es algo que pretenda confrontar a Occidente. Si escuchamos con atención y observamos las medidas que han tomado, se trata de una estructura defensiva que intenta escapar del uso del dólar. No porque no les gusten los estadounidenses, sino porque el dólar, que solía ser un símbolo de fortaleza económica en los años 60 y 70, hoy se ha convertido en una vulnerabilidad para estos países, ya que así se vuelven vulnerables a las sanciones. Por lo tanto, intentan deshacerse del dólar en sus transacciones diarias, pero también probablemente en sus reservas monetarias para escapar de la presión constante de Occidente. Y lo que hemos visto con Estados Unidos, por ejemplo, es exactamente la misma actividad o digamos mentalidad que antes. La diferencia entre Trump y su predecesor es que en lugar de utilizar la fuerza militar, él prefirió usar el comercio como arma, y es acceso en mercado. Especialmente acceso al mercado como arma. Especially access to the US market as a weapon. And this weaponization. Esta instrumentalización de la economía ha unido aún más al resto del mundo, porque ven que no hay futuro en comerciar con socios que no son fiables, que pueden cambiar de opinión de la noche a la mañana y que pueden utilizar su ventaja económica y comercial para destruirte. Y ese es exactamente el problema al que nos enfrentamos hoy. De hecho, lo que estamos presenciando no es solo un cambio en la geopolítica, sino un cambio de paradigma. Ahora, el resto del mundo entiende que necesita protegerse de Occidente, porque Occidente no les ha proporcionado prosperidad. De hecho, toda la inmigración que tenemos ahora en Occidente es producto de nuestra incapacidad para crear estabilidad en el resto del mundo. Hemos hecho que el resto del mundo sea totalmente inestable. We have made the rest of the world totally unstable. And that's the reason if you look at those who Y esa es la razón. Si observas a quienes han venido, los migrantes que han llegado a Europa en los últimos años, vienen de Afganistán, vienen de Libia, vienen de Irak, vienen de Siria. Todos estos son países que hemos desestabilizado por razones que nadie realmente conoce, porque yo no soy talibán y desde luego no tengo ninguna relación con los talibanes. Pero por otro lado me pregunto, ¿por qué tenemos tanto interés en cambiar el régimen en Afganistán? ¿Por qué estamos dispuestos a desestabilizar regiones enteras solo por cambiar el régimen en Afganistán? Si no les gusta el régimen, bueno, eso lo hicimos en Europa cuando los europeos no estaban contentos con la monarquía. Hicieron revoluciones y derrocaron las monarquías. Lo hicieron por sí mismos. No necesitábamos la ayuda de los afganos para hacerlo. Entonces, ¿por qué hoy deberíamos ir allí y tomar decisiones en lugar de dejar que ellos decidan por sí mismos? Hemos hecho lo mismo en Libia, con resultados desastrosos. Quiero decir, pasé muchos años en África y pasé un tiempo en el norte de África, especialmente en Malí. Y cuando hablo con los malienses, con funcionarios, siempre dicen, bueno, los franceses han desestabilizado completamente la región. Dicen que fue después de 2011, cuando Gaddafi fue derrocado, que se produjo el desarrollo de algunos grupos islamistas en la región, que por cierto, no eran completamente islamistas, sino que probablemente, con toda probabilidad, eran levantamientos tribales que en realidad fueron presentados en Occidente como islamistas. Aunque ciertamente tenían alguna motivación islámica, esa no era la principal.
Eran sobre todo cuestiones étnicas. They were mostly ethnically related. But in any case, the fact that Pero en cualquier caso, el hecho de que hayamos destruido completamente Libia y su liderazgo ha creado un vacío en esta región que ha permitido la inestabilidad y el país sigue sin ser estable después de unos 15 años. Así que hemos destruido completamente la región. Hemos hecho lo mismo en Irak. Todo el asunto iraquí condujo al problema sirio, al problema kurdo, a la situación con Irán. Afganistán es lo mismo. Así que simplemente the relations between us and the rest of the world, and now the rest of the world try to protect themselves from us. y ahora el resto del mundo está intentando protegerse de nosotros. Esto es exactamente lo que estamos presenciando, y de una manera más diplomática, en China recientemente. Este espectacular acercamiento, bueno, quiero decir, ya estaba en marcha, pero salió a la luz hace un par de días. Este acercamiento entre India y China, pero también entre India, China, Rusia y Corea del Norte. Ahora vemos que esos países están más unidos que nunca, y no solo en términos geoestratégicos, sino también en términos económicos y comerciales. Esto está haciendo que la zona, poco a poco, quizás no intencionadamente, pero de facto, se convierta en el futuro hegemón del mundo. That will be de facto the future hegemon of the world. One of the interesting, yeah, you had to say. Es interesante, tienes que decir, para justificar no cambiar el régimen o no ir a la guerra con Afganistán, que no eres un partidario de los talibanes. Pero el hecho de que casi tengamos que decir esto muestra en qué punto estamos. Porque hemos creado esta situación en la que, si no estás a favor de atacarlos o de cambiar sus gobiernos por la fuerza, casi se te ve como si estuvieras de su lado. Es una lógica absurda, pero se ha promovido durante tanto tiempo. Esta era más o menos la misma lógica que usaron con Irán también, cuando atacaron los reactores nucleares. El argumento era que no tienen suficientes derechos para las mujeres. Y a menudo exageramos esto. Pero toda la idea de que si te opones a atacarlos significa que estás del lado del gobierno no tiene sentido. De nuevo, vale la pena señalar que la dictadura bajo la que se gobernaba Irán fue lo que creó la Revolución Islámica. Pero si miras Irán en 1979 y 1980 en comparación con ahora, es muy diferente. Yo estuve allí en mayo y vi, la gente lo describe como si fuera el Talibán, pero un gran porcentaje de mujeres, por ejemplo, no lleva velo. Realmente no hacen cumplir esas leyes. Y esto es lo que ocurre con el tiempo. Si se deja a la gente en paz, buscarán las reformas y cambios que desean. Pero cuando atacas un país, intentas destruirlo, crear un desastre nuclear en ese país, intentas exterminarlo mediante estos ataques de decapitación. Bueno, ¿qué va a pasar? El gobierno asumirá más control. La gente lo verá como su deber moral seguir al gobierno. Y de repente tienes la situación que fingías intentar evitar. Desde mi perspectiva, es tan, sí, contradictorio. Pero de alguna manera hemos aceptado esta idea de que o bien estás a favor, de nuevo, esto entra en la idea universal, o bien estás a favor de que transformemos el mundo, rehaciéndolo a nuestra imagen liberal y democrática mediante la fuerza militar. De todos mopselikte. Es una muy mala simplificación que hemos de más. Radical, I would say, ideology we have embraced. Absolutely right. I completely agree with you. In addition, Tienes toda la razón. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además de eso, podemos decir que intentamos mentirnos a nosotros mismos para justificar nuestras guerras. Es fascinante. En mi libro sobre el gobierno a través de noticias falsas, hablo de Afganistán y todo eso. Pero en todos estos conflictos, por ejemplo, si tomas Irán, acabas de hablar de Irán. Sabemos, porque la inteligencia estadounidense lo ha establecido, que desde 2003, Irán no ha tenido ninguna intención de desarrollar una bomba nuclear. Y a pesar de esto, de hecho, cuando se le informó a Donald Trump, es decir, cuando se le recordó este informe que se publicó en marzo de este año por parte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Donald Trump dijo, no me importa. Así que tiene una estructura de inteligencia que dice una cosa y hace exactamente lo contrario, y no le importa lo que diga su propia estructura de inteligencia.
Hace solo un par de días tuvimos a Donald Trump, quiero decir, la administración Trump o el gobierno de Estados Unidos, atacando un barco en Venezuela. No sé si esos tipos eran buenos o malos, no lo sé. Pero toda la justificación detrás de esto, incluida la movilización de barcos alrededor de Venezuela o en la zona para ejercer presión sobre el gobierno, estaba motivada por la idea de que el gobierno venezolano apoya a algunas bandas. Una banda específica que fue mencionada por la administración estadounidense. Ahora, exactamente al mismo tiempo, hay un informe de la inteligencia estadounidense que dice que no existe relación entre Venezuela y esa banda en particular. Y aunque esta relación ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos como motivo, como justificación para atacar a Venezuela. Así que vemos eso. Y si hablamos de Libia, por ejemplo, ocurrió que durante la guerra que fue lanzada por Francia y el Reino Unido contra Gaddafi en 2011, yo estaba en la ONU. Estaba a cargo de la doctrina palestina de operaciones de mantenimiento de la paz. Así que estábamos monitoreando la situación muy de cerca. Y toda la justificación para que los franceses intervinieran en Libia fue la supuesta masacre que presuntamente ocurrió en Benghazi. Y en ese momento concreto, sabíamos en ese momento que esa masacre no había ocurrido. Lo sabíamos. Así que usaron eso como pretexto para intervenir, aunque sabíamos que no era el caso. Y volviendo a Afganistán, toda la justificación para atacar a Afganistán fue porque supuestamente Osama Bin Laden estaba en Afganistán. Y supuestamente los talibanes no querían entregar a Osama Bin Laden a los estadounidenses. Osama bin Laden to the Americans. And that's totally true. The Taliban agreed. Y eso es totalmente cierto. Los talibanes aceptaron entregar a Osama Bin Laden, y hay una enorme cantidad de documentos que lo respaldan. Ellos dijeron, y hubo contacto diplomático entre los talibanes de entonces y la administración estadounidense, la administración Bush, con el fin de... Se declararon dispuestos a entregar a Osama Bin Laden siempre que Estados Unidos proporcionara pruebas de que él había estado involucrado en el 11S. Los estadounidenses nunca lo hicieron, nunca las proporcionaron, aunque aceptaron hacer ese intercambio, proporcionar las pruebas, y entonces Osama Bin Laden sería entregado. Pero después nunca entregaron las pruebas y prefirieron ir a la guerra. Así que vemos que todas nuestras guerras, de hecho, se basan en mentiras a nosotros mismos, porque sabemos que estamos equivocados. Tenemos toda la información que nos indica que estamos equivocados. Y eso es algo que me sorprendió porque vengo de Suiza, donde evidentemente damos a la palabra democracia un valor muy alto. Y siempre decía, bueno, participamos en guerras sabiendo que estamos equivocados. Y luego nos quejamos de todas las consecuencias de la guerra, incluido el terrorismo, que el terrorismo que hemos tenido desde 2001 es consecuencia de lo que hemos hecho en esos países. El terrorismo es algo malo y hay que combatirlo, no hay duda sobre eso. Pero al mismo tiempo, creamos las condiciones, creamos las oportunidades para que esas personas cometieran actos terroristas, no solo porque nos odian, sino porque los atacamos. Y entonces nosotros, como población en una democracia, también podríamos cuestionar la influencia que tenemos sobre nuestros gobiernos, porque en realidad aceptamos esas guerras. Nadie cuestiona la justificación para ir a la guerra. Por ejemplo, recientemente, el 5 de marzo de este año, Emmanuel Macron pronunció un discurso ante la población francesa diciendo que el enemigo ahora es Rusia, que Rusia está preparada para atacar Europa Occidental y que después de Ucrania seremos nosotros y cosas por el estilo. No hubo una reacción real por parte de la población francesa. Al contrario, aumentó el número de personas que se ofrecieron como voluntarios para unirse al ejército francés. Así que la gente ni siquiera intenta analizar o evaluar lo que decía el presidente, que evidentemente se basaba en mentiras, literalmente. Pero nadie lo cuestionó. Así que detrás de todo lo que vemos hoy, esta evolución del mundo, la creciente brecha entre nuestros líderes y la población,
when har inte förmedlet förklarningsrugnamet för poter smitt the fact that we willingly eller vi styrlen. to economic failure and all that, this is the whole thing, the whole issue of democracy, which is Este es el asunto completo, toda la cuestión de la democracia que está en juego aquí. La forma en que gobernamos a las personas está en juego. Y eso es algo que creo que no hemos cuestionado lo suficiente, porque intentamos luchar contra dictaduras y cosas así en China, Afganistán, donde quiera que veamos un régimen autoritario. Pero, ¿estamos cuestionando la forma en que gobernamos a las personas? ¿Estamos cuestionando la forma en que participamos en guerras? Estamos cuestionando la manera en que concebimos las relaciones internacionales. Y es ahí donde vemos que el enfoque que se ha promovido, especialmente por parte de los rusos, porque los rusos están obviamente en contacto directo con Europa Occidental y en contacto directo con esta agresividad de Europa Occidental contra ellos. Western European aggressiveness against them. That's why the Russians are so keen to promote security. Por eso los rusos están tan interesados en promover la seguridad a través de la cooperación. Pero el liderazgo occidental, e incluso la población occidental, parecen completamente inmunes a esta idea de cooperación. ¿Y por qué no deberíamos cooperar incluso con un régimen autoritario? Porque al final del día, si queremos que se acerquen a nosotros, la mejor manera es tener buenas relaciones. Si los antagonizamos, los empujamos a su rincón, donde se volverán más autoritarios. Y este es el tipo de relación insana que hemos desarrollado ahora. No es una relación, es una concepción insana de las relaciones internacionales que hemos desarrollado en Occidente. Estados Unidos lo hace por su propio interés, con una mentalidad de tipo hegemónico. Hegemonic type of mindset. This is part of the US mindset. Esto forma parte de la mentalidad estadounidense. No es hegemonía como tal, sino esta idea de que son los mejores del mundo, que deben liderar el mundo y que pueden ayudar a que el mundo sea mejor. Ese es el mantra. Es una mentalidad de tipo misionero que han tenido desde el principio de su propia existencia. Así fue como conquistaron su propio continente, por cierto, intentando imponer su propia visión y con esta incapacidad de coexistir con otros, sino más bien con la idea de que son mejores y por lo tanto deben prevalecer. Esa es la mentalidad fundamental. Y eso es lo que hacen ahora, pero a nivel planetario, por así decirlo. Pero probablemente Europa perdió sus ambiciones coloniales después de la Segunda Guerra Mundial. Y en lugar de entender que la mejor manera de mejorar la economía, su propia posición, pero también la del resto del mundo, es cooperar con otros. Y probablemente eso es lo que tuvimos a principios de los años 60 y 70, incluso aunque hubiera muchos conflictos anticoloniales en esa época, especialmente en las zonas portuguesas y cosas así. De todos modos, no vamos a hablar de eso hoy. En cualquier caso, probablemente éramos así. Pero desde el final de la Guerra Fría, parece que Europa se ha involucrado en una especie de comportamiento moralista y hegemonista, que de hecho apoya la política estadounidense, ni siquiera en beneficio de los europeos, sino únicamente en beneficio de Estados Unidos, lo cual es extremadamente extraño. Y eso quedó ejemplificado por el reciente acuerdo o supuesto acuerdo que tuvimos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que aquí, creo en Occidente, hay una especie de ceguera ante lo que está ocurriendo. Esta incapacidad de entender el mundo, esta incapacidad de comprender que otros países pueden tener una forma diferente de gobernar. Sabes, siempre pongo el ejemplo de que mirando a Francia con ojos suizos, para mí, Francia es una monarquía. Está incluso más cerca de una dictadura que de una democracia. La única diferencia es que pueden elegir a su presidente, pero nada más. Por lo demás, si veo que en Suiza votamos cada ley, votamos los impuestos, votamos todo, incluso la adquisición de grandes equipos. Quiero decir, cuando compras grandes equipos militares, esto es aceptado por la gente. Así que tenemos una comprensión amplia de la democracia, y nuestro amigo, nuestro vecino justo al lado, Francia,
tiene una comprensión completamente diferente de la democracia. Y para mí, está más cerca de una monarquía autoritaria, por cierto. Entonces, ¿por qué no deberíamos intentar derrocar al presidente francés? Verás, si aplicamos la misma lógica, si consideramos que la oposición es la verdad absoluta y que solo hay una manera de gobernar un país, yo sugeriría que la única buena manera es la Suiza. Y eso significaría que deberíamos derrocar a todos los demás gobiernos. Por supuesto, es un tipo de declaración absurda, pero muestra lo absurdos que somos también con otros países. Nos consideramos a nosotros mismos, quiero decir, especialmente los franceses, como el máximo ejemplo de democracia. Pero no lo son, definitivamente no. Todas las manifestaciones que tienen, los estallidos de violencia, la miseria y toda la disfunción que hay en su propio gobierno, esta misma semana es solo otro ejemplo. Entonces, ¿cómo pueden pretender ser el mejor ejemplo de democracia? ¿Y con qué derecho deciden cuándo otros países deben tener un tipo de gobierno diferente? Los suizos podrían hacerlo, pero desde luego no los franceses. Sin embargo, son los franceses quienes hacen la guerra, no Suiza, aunque ahora Suiza también les sigue en lo que respecta a Ucrania. Sin embargo, me parece que de lo que estás hablando es de que la democracia casi se ha convertido en una identidad política. Somos democracia porque lo que hacemos, eso es democracia. Y se convierte en un sustituto del bueno, lo que explica por qué el bueno tiene derecho a criticar e interferir con el malo. Así que todo es muy ideológico. Y me pregunto si por eso nos resulta difícil cambiar de rumbo, porque la política se ha convertido, o se comunica, como una campaña de marketing. No veo ningún debate serio sobre las cuestiones clave. Por ejemplo, ¿cuál es el desarrollo más importante en el mundo actual? Pues yo diría que es esta nueva distribución multipolar del poder. Por primera vez en siglos, ahora existen todos estos centros de poder que ya no son occidentales. Y esto significa que el mundo está atravesando un cambio enorme. Así que, desde mi perspectiva, si nos preguntamos cómo podemos preservar Occidente como civilización, que deberíamos hacerlo, ¿cómo logramos? Para ello, creo que debemos plantearnos una pregunta importante, porque Occidente ha funcionado durante siglos como un hegemón, o un hegemón colectivo, en todo el mundo. Así que la pregunta principal que debatimos es ¿cómo puede el Occidente político mantenerse sin sensitimenten? No lo hemos hecho en siglos. Así que si no lo haces, esto debe ser respondido para acabar con las ilusiones y reconocer la realidad, es decir, el mundo tal como es. Pero veo que incluso plantear la pregunta a menudo se interpreta como una afrenta a Occidente, casi como si fuera antioccidental, aunque sea necesario para salvar a Occidente, porque Occidente representa la democracia liberal, y para sostener la democracia liberal, debe estar arraigada en la hegemonía. Así que parece que Occidente se está autodestruyendo y nos está llevando a guerras que no podemos ganar, simplemente porque nos negamos a abordar preguntas muy concretas y muy sencillas. Es decir, ¿cómo mantenemos a Occidente en un mundo multipolar, donde ya no somos dominantes? Y simplemente no veo que esto se esté respondiendo en absoluto. No estoy seguro. Bueno, si miramos, tienes toda la razón. Y sabes, puedo mostrarte este diagrama. Probablemente conozcas el índice de percepción democrática, ¿verdad? Lo elabora, creo que es un grupo de expertos danés o alemán que lo publica cada año. Se trata de la percepción democrática. Así que no es si un Estado es democrático o no, sino cómo la gente entiende o siente la democracia. Y en 2022 tenías aquí este diagrama tan fascinante. Puedes ver en la parte superior, de hecho, la idea es que preguntan a la gente cuán importante consideran la democracia, si la democracia es importante o no. Y por otro lado, preguntan a la gente si sienten que su propio gobierno realmente está implementando la democracia, por así decirlo. Implementing democracy, if you want. So it's and that therefore then the delta. Y por lo tanto,
La diferencia entre ambos mostró el déficit democrático. Cuanto menor es el déficit, mayor es la percepción de democracia. Es un poco difícil de ver aquí, pero animo a la gente a visitar la página web, porque muestra que en 2022 cambia cada año. Pero en 2022, los dos países donde el índice de percepción de la democracia era más alto fueron, de hecho, China en primer lugar y Suiza en segundo lugar. Francia estaba muy baja en la escala. E incluso en Rusia se obtuvo una mejor puntuación. Creo que Rusia está aquí, es muy pequeño. Pero, por supuesto, aquí estaba Ucrania y aquí Rusia. Así que, lo que quiero decir es que toda la cuestión de la democracia es algo que, quiero decir, obviamente existen criterios para medir la democracia, y ciertamente lo sabemos. Pero más allá de esto, también está la manera en que percibimos la democracia, la forma en que percibimos nuestra relación con el gobierno. La cuestión es porque ahora tenemos a todas estas personas que piensan que deben promover la democracia en China y todo eso, pero ¿cómo se puede promover la democracia en un país que ya se siente democrático? Y parece extraño tener este tipo de percepción, pero la explicación en el estudio que acompaña a este diagrama explica que en China la gente es consciente de que está en un sistema de partido único y probablemente no tiene todos los derechos que uno puede tener en Suiza, por ejemplo. Pero por otro lado, dicen, bueno, siento que vivimos en una democracia porque el gobierno actúa en mi beneficio. Y por lo tanto, la discrepancia entre lo que hace el gobierno y lo que espero de él no es muy grande. Mientras que en Francia, por ejemplo, la gente tiene la impresión de que existe una enorme brecha entre lo que hace el gobierno y lo que esperan de él. Eso explica cómo debe entenderse este esquema. Eso explica cómo, cuando empezamos a justificar guerras con cambios de régimen y todo eso, incluido lo que estamos presenciando hoy contra Rusia, porque todo el propósito de esta guerra contra Rusia, la guerra comercial, las sanciones y la guerra en Ucrania, era en realidad provocar ese cambio de gobierno en Rusia. Pero eso demuestra lo relativo que es este tema de la democracia. Y de nuevo, creo que este diagrama, y probablemente podríamos cuestionar la validez de este enfoque, podemos debatirlo, pero aún así muestra que lo que consideramos democrático en nuestros países probablemente no sea la mejor manera de entender cómo funciona la democracia. Y creo que eso es algo que requeriría más debate, exactamente como has dicho. Quiero decir, tienes razón cuando dices que hemos establecido de una vez por todas que somos democráticos y por lo tanto somos la referencia para medir la democracia en otros lugares. Y eso nos da derecho a hacer la guerra en cualquier parte del mundo porque somos los buenos. Y apoyo completamente lo que has dicho. Algunas de estas advertencias llegaron con mucha antelación. Es decir, hace 2 siglos, cuando Alexis de Tocqueville visitó América, incluyó un capítulo en su segundo volumen titulado Despotismo democrático, donde advirtió, como ha sugerido, que asumimos que el gobierno nos representa. Pero ese era precisamente su argumento. Si asumes que el gobierno fue elegido por ti, asumes que te representa en lugar de representar sus propios intereses, y entonces eres menos propenso a oponerte porque se apoya en esa legitimidad. Pero al mismo tiempo, también argumentó que los marxistas a menudo vaciaban de contenido la sustancia para lograr que la gente les siguiera. Y supongo que simplemente lo veo desde esta perspectiva. Aquí estoy en Noruega. Y veo al gobierno, por ejemplo, su enfoque hacia Ucrania. Usan democracia y libertad en cada frase, pero todos y cada uno de los representantes del Parlamento están a favor de enviar armas. Nadie piensa que deberíamos hablar con el oponente. Nadie. Esto es extraño. Todos los medios de comunicación, todos los canales de televisión, todos los periódicos dicen exactamente lo mismo. Veo a académicos. Ninguno de ellos relaciona esto con la expansión de la OTAN. Son muy cautelosos a la hora de decir algo. En privado sí lo hacen. En público no. No se pronuncian.
Soy profesor en la universidad. Critico las políticas de la OTAN porque creo que socavan nuestra seguridad. Estos lunáticos escriben artículos en las portadas de los periódicos más importantes diciendo que soy un agente de Rusia porque pienso que nuestra insistencia en expandir la OTAN está destruyendo Ucrania. Y esto, por cierto, me convierte en antiucraniano. Es simplemente absurdo. Estos periódicos tienen organizaciones financiadas por el gobierno y organizaciones no gubernamentales que se identifican como instituciones democráticas, aunque no tengan un mandato democrático. Mi página de Wikipedia parece una novela barata de espías. Quiero decir, estos son lunáticos autoritarios, pero están convencidos de que luchan por la democracia. Cualquiera que se oponga a ellos, que critique su papel y la forma en que libran guerras, está amenazando todo este mandato democrático de Occidente. Así que creen que esto es democracia, que silenciar a la oposición, que todos marchen en fila. Eso es lo que debe ser la democracia. Este es el modelo hegemónico. Es que simplemente va más allá de lo absurdo. También da miedo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo interesante es que cuando hablas de la OTAN y de la ampliación de la OTAN y de que la OTAN de hecho genera inseguridad. Trabajé durante 5 años en la OTAN, mandatado por mi propio gobierno bajo la etiqueta de la Asociación para la Paz, pero trabajaba dentro de la OTAN. Por cierto, me encontré con un antiguo colega con el que solía trabajar hace décadas, cuando estaba en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres. Este tipo ahora está a cargo del desarrollo futuro de la OTAN. Tuvimos muchas discusiones juntos sobre la OTAN, la realidad, o digamos, no encuentro la palabra, no la realidad, sino la adecuación de la OTAN en el contexto geopolítico actual. Y se dio cuenta, y es estadounidense, se dio cuenta de que la OTAN ya no es adecuada para responder al contexto de seguridad actual que tenemos. Quiero decir, probablemente hoy estamos de vuelta en la Guerra Fría. Pero él comprendió perfectamente que la OTAN no estaba adaptada al nuevo contexto que teníamos en Europa. Y probablemente deberíamos pensar en una OTAN que evolucione hacia otro tipo de modelo, uno que incluya más personas, y de hecho, participemos en el Circuito. Lo que me sorprendió en ese momento, teníamos esta ocupación, la visión rusa, la idea de desarrollo. Sabes, los rusos, quiero decir los soviéticos, a mediados de los años 50 y los rusos a principios de los 90, mostraron su interés en entrar en la OTAN. Toda la idea de entrar en la OTAN no era porque quisieran formar parte de una organización militar como tal, sino porque querían demostrar que la seguridad no se puede lograr mediante la confrontación directa. En cierto momento, deberíamos empezar a darnos cuenta de que la mejor seguridad está relacionada con la cooperación. Si cooperamos juntos, si tenemos buenas relaciones entre nosotros, esa es la mejor manera de lograr seguridad. Y hoy tenemos exactamente el mismo enfoque con los rusos. Cuando hablamos de seguridad, me estoy adelantando un poco, lo siento, pero hablando del tema actual de las garantías de seguridad para Ucrania. La idea de los rusos no es tener dos fuerzas opuestas enfrentándose a lo largo de una línea de demarcación en Ucrania. Su visión de una garantía de seguridad es contar con varios países que garanticen la seguridad de Ucrania exactamente de la misma manera que aquellos que garantizaron la seguridad y neutralidad de Suiza a principios del siglo XIX, en 1815, para ser precisos, durante el Congreso de Viena que otorgó la neutralidad a Suiza. Ese modelo se convirtió más tarde en el referente para Austria en 1955. La garantía de Suiza en 1815 fue proporcionada por Alemania, Austria, el Reino Unido y Rusia. Estas 4 potencias garantizaron la neutralidad de Suiza. En 1955 para Austria fueron los 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética.
And that's exactly the model, by the way, that was proposed. Y ese es exactamente el modelo, por cierto, que propusieron los ucranianos en abril de 2022, basado no en los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sino en los miembros del Consejo de Seguridad más otros. Y eso es precisamente lo que quieren los rusos, porque en el Consejo de Seguridad hay personas de ambos lados de la línea, por así decirlo. Tienes a China y Rusia por un lado, y a Francia, el Reino Unido y Estados Unidos por el otro, lo que significa que tienen que dialogar entre ellos para garantizar la seguridad de Ucrania, tal como ocurrió tras la Guerra Fría con Austria, y como sucedió con Suiza un siglo antes. Así que este entendimiento de tener una seguridad cooperativa no es necesariamente antagónico al principio de tener una organización de seguridad en Europa, incluso si se llama OTAN. El problema es que la OTAN actual que tenemos, la mentalidad que se ha desarrollado en la OTAN, es de hecho solo una extensión de lo que teníamos durante la Guerra Fría, lo que significa que es un enfoque confrontativo. Eso implica que siempre estamos en la mentalidad del equilibrio de fuerzas, y hoy vemos que este equilibrio de fuerzas no es favorable para Occidente. Por lo tanto, necesitamos avanzar hacia algo diferente. Ahora bien, cuando hablamos de la OTAN, hablamos de fuerzas militares, pero el equilibrio de fuerzas probablemente deba entenderse de manera más general, en términos económicos, en términos políticos, en términos de influencia. Y vemos que este equilibrio de fuerzas es aún más favorable al mundo no occidental. Y creo que lo que se ha demostrado, y eso es muy interesante, por cierto, es que en China tuvimos la OCS, la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con la celebración del 82 aniversario de la victoria sobre Japón. Esto es importante porque muestra exactamente cómo los chinos, creo que el mensaje es muy potente, porque demuestra que la seguridad se compone de dos cosas, la capacidad de hacer la guerra y la habilidad para hacerlo, por un lado, pero por otro lado, la capacidad de cooperar juntos. Y es interesante que hayamos tenido estos dos eventos casi en la misma semana en China. Creo que deberíamos aprender de esto y entender que la fuerza militar por sí sola no puede garantizar la seguridad. Debería, complementarse y apoyarse con una diplomacia eficaz, relaciones comerciales efectivas y un diálogo efectivo entre las personas. Y eso es precisamente lo que Occidente no ha logrado hacer, al menos desde 2022. Pero de hecho, podríamos remontarnos incluso a 2014. Así que esto es, creo, lo que estamos presenciando hoy. Volviendo a la pregunta que planteaste al principio, lo que estamos presenciando hoy es en realidad la expresión de dos mentalidades. En Occidente, simplemente es la extensión de la Guerra Fría. Es la Guerra Fría 2.0 o algo así. Y por otro lado, hay otra parte del mundo que ha entendido que debemos dar un paso más. No deberían abandonar la capacidad de luchar, pero también deberían tener la capacidad de entablar un diálogo. Y eso es exactamente lo que han demostrado, y creo que ese es el camino a seguir. Lamentablemente, como bien has dicho, el problema es que los académicos en Occidente ni siquiera son capaces de entender eso, lo cual es bastante sorprendente. Los políticos tienen sus propias agendas políticas y cosas por el estilo, y la mayoría probablemente no son las mentes más brillantes. Así que no es ninguna sorpresa. Pero viniendo del mundo académico, me sorprende mucho ver que se reflexiona muy poco sobre esto. Siempre hay un enfoque confrontativo en las relaciones internacionales, y creo que eso es un poco deprimente. Pero no creo que, quiero decir, de nuevo, no tengo una bola de cristal. Espero que no nos estemos encaminando hacia una guerra total. Pero probablemente ya estamos en algún tipo de guerra hoy en día. Y por eso vuelvo a mi primera respuesta. ¿Cómo definimos la guerra? Sin duda, en este momento estamos en una guerra de ideas.
Those who think that we should have more cooperation. Aquellos que piensan que deberíamos tener más cooperación, más comprensión mutua y entender que si queremos un mundo mejor, este no surgirá del uso de la fuerza, sino de una mejor comprensión y diálogo entre nosotros. Y si queremos tener gobiernos, he puesto el ejemplo de Afganistán, pero probablemente haya otros, si queremos que estén más cerca de los valores que consideramos mejores. Y de nuevo, es muy importante subrayar que estos son los valores que nosotros consideramos mejores, porque he pasado suficiente tiempo fuera de Europa para entender que los valores pueden entenderse de diferentes maneras. Values can be understood in different ways, and there are no good and bad values, there are simply different. Y no existen valores buenos o malos. Simplemente hay valores diferentes. Si queremos que las personas puedan dialogar, tener buenas relaciones y probablemente mejorarse mutuamente de una forma u otra, la mejor manera es el diálogo, no la confrontación. Por eso apoyo esta idea de la seguridad a través de la cooperación y no de la seguridad a través de la confrontación, que es la que defiende Occidente, especialmente la Unión Europea. Y hoy en día, la OTAN, pero diría que Mark Rutte más que la OTAN, porque la OTAN es una organización donde la toma de decisiones no es exactamente igual que en la Unión Europea. En cualquier caso, no discutiré eso hoy. Bueno, sí, esto es... Quiero decir, tu tesis principal es que es posible hacer estos cambios, adaptarse y encontrar el mejor camino para mejorar nuestra propia posición y seguridad. Pero necesitas esa apertura y diálogo. Por eso creo que la gran maldición de nuestro tiempo es que nuestros políticos piensan que es inmoral hablar con el bando contrario. Ves lo mismo en los medios de comunicación. Ves lo mismo en el mundo académico. La idea de que simplemente hablar con el oponente, ponerse en su lugar, cosas que antes se reconocían como la receta para la paz y la diplomacia, ahora se han criminalizado bajo este, supongo, fundamentalismo ideológico. Pero sí, Coronel Baud, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre espero con interés hablar con usted. Ha sido un placer. Muchas gracias. Thanks.